CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 6 de agosto de 2012. Saludos a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com, también por Canal 25 a las 9 de la noche y nos escuchan por GD Radio del Grupo Nutrice. Iniciamos la semana reflexionando sobre la educación en El Salvador, especialmente sobre los esfuerzos por reducir el analfabetismo. El censo de 2007 precisó que el país tenía en ese momento 682.399 personas que no sabían leer ni escribir. Queremos ahora actualizar esas estadísticas a la luz del trabajo que realiza la cartera de Estado dedicada a ese objetivo. Hablaremos de los retos y desafíos y de perspectivas al cierre de los planes proyectados para 2014. Nos acompaña en nuestros estudios Angélica Paniagua. Ella es jefa del Departamento de Alfabetización del Ministerio de Educación y coordinadora del programa especial. Angélica, bienvenida, es un gusto. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio y hablar de este tema tan importante para el país. Perfecto, Angélica. Para comenzar, creo que es importante ubicar a nuestros cibernautas y televidentes un poco en el contexto, dar un poco de background que tenga que ver con lo que les mostró el censo de 2007, porque debo entender que entonces es como el instrumento más inmediato que tienen ustedes en términos estadísticos para plantearse los objetivos, trazarse las metas, ¿no? Sí. Pero hablar un poco entonces del censo en esa materia. Bueno, como tú bien decías, en el año 2007 se tiene el dato de la DIGESTIC, que nos plantea que el país, a pesar de que estamos en el siglo XXI, estamos hablando de más de 500.000 de personas que está todavía en condición de analfabetismo. Eso lo podemos considerar todavía como una deuda histórica para nuestra población, que no tuvo la posibilidad de gozar el derecho a la educación. Entonces, son más de 682.000 personas que están en esta condición, y dentro de esa cantidad también hay algo importante que destacar. Estamos hablando de que el 62% de esa población son mujeres, y la mayoría de esta población está ubicada en las zonas rurales. Entonces, un aspecto, digamos, sobre el cual trazamos todas nuestras estrategias de trabajo, y partimos con esa información porque el dato oficial que había en ese momento, que se toma posesión en el año 2009, para poder orientar todas las estrategias que estamos desarrollando a partir del año 2010. Ahora, estamos hablando del segmento más grande de analfabetismo ubicado en las mujeres. Las mujeres han cargado con la cuota más alta, en sufrir las consecuencias de esto. Sí, definitivamente, como te decía, más del 62% de nuestra población en condición de analfabetismo son mujeres, y esto implica entonces que la mujer, aparte de su condición de ser mujer y por vivir en zonas rurales, también es doblemente excluida, digamos, de su derecho a la educación. Y esto nos plantea también otros retos muy grandes de cara a lograr que esta población, que por muchos años no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pues ahora lo logremos a través de un programa como este, que tiene una modalidad de trabajo bastante flexible y bastante cercana, digamos, a la realidad de la población para poder atender según sus necesidades. Angélica, ¿qué tipo de programas eran los que estaban diseñados hasta 2009? Ustedes toman el ejercicio de la administración actual en junio de 2009, y estábamos hablando antes de comenzar la entrevista que ustedes, al final, como hay una especie de traslapen, tiempos, debieron correr con los programas ejecutados que venían en ejecución hasta diciembre de 2009. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que ustedes encuentran hasta 2009? Bueno, hasta el año 2009 venía trabajando el Ministerio de Educación con el material, con el programa PAEVA, que era el programa orientado para esta población, y con un diseño metodológico, digamos, presencial, donde requería de personas también que en ese término se le llamaban voluntarios, pero que recibían un estímulo económico que el programa les estaba aportando, y era ejecutado a través de organismos implementadores, ONGs, universidades, cualquier otra instancia, digamos, que a través del ministerio le otorgaban un subsidio, y en ese marco pues desarrollaban toda la estrategia a nivel nacional. Cuando se toma posesión este gobierno en el año 2009, se terminó el proceso tal como se venía desarrollando, y fue hasta el año 2010 que iniciamos la implementación del Programa Nacional de Alfabetización, Educando para la Vida. O sea, le dimos una connotación diferente. El programa está diseñado en 5 estrategias, está basada toda su desarrollo, y en ese marco entonces iniciamos una de las estrategias diferentes, digamos, a lo que se venía haciendo en años anteriores. ¿Cuál es a lo mejor me explica más adelante de los 5 ejes estratégicos, pero cuál es el giro fundamental que le imprimen? Es decir, ¿en dónde están los cambios fundamentales? Porque uno puede pensar, bueno, programas quizás son más o menos parecidos, o simplemente de seguimiento. Sí. Lo que sí se mantiene de este plan, de lo que se venía haciendo anteriormente, es el diseño de los niveles educativos, que ya tiene
desarrollado el Ministerio de Educación de primero a sexto grado. El programa está diseñado para atender a población que no sabe leer y escribir en un primer nivel, y si terminan satisfactoriamente el proceso se les otorga un primer y segundo grado. Las personas que ya pasaron el primer nivel y quieren seguir el segundo o el tercero, pues pueden terminar con todo el programa en más o menos un año y medio en los 3 niveles de alfabetización y obtener un sexto grado. Digamos, esa parte curricular y de diseño legal, digamos, que tiene en relación al currículo nacional de educación básica, pues se ha respetado. Ese es como una especie de programa comprimido. Sí, prácticamente es un proceso acelerado, digamos, de educación de las personas jóvenes y adultas que tienen el desarrollo de ciertos contenidos del currículum de educación básica de niños y niñas, pero orientado a la población joven y adulta, y desarrollado con una metodología que les permita poder adquirir esos conocimientos en menos tiempo, porque acordémonos que la población joven y adulta que está en el programa son personas que ya tienen conocimientos previos, no están aprendiendo exactamente de cero como los niños y las niñas que tienen también ciertos conocimientos previos, pero no jóvenes y adultos, ya hay experiencias de vida. Ya son padres y madres, ya ellos hacen cálculo matemático, ya han desarrollado su vida prácticamente, lo que les hace falta son sus procesos de desarrollo del lenguaje, la escritura, el cálculo matemático. O sea, tienen una base, digamos. Una base sólida que les permite poder desarrollar más fácilmente y más rápidamente los procesos de aprendizaje. O sea, digamos, que esa parte, la ventaja para hacerlo de manera comprimida, es decir, no se pierde calidad por tener cantidad, digamos. No, definitivamente no. Lo que se hace es que la metodología se adecúa a una población en esas condiciones, porque ya no debemos empezar de cero con ello, ¿verdad? Sino que hay que fortalecer los conocimientos que ya tiene. Entonces, eso lo respetamos, el sistema tal como venía trabajado. Y la diferencia de nuestro programa es, en primer lugar, la metodología para el primer nivel. Debo hacer una pausa que me están indicando cuando regresemos. Hablemos entonces de las modificaciones sustanciales, que es lo que está provocando los efectos, para hablar entonces luego de en qué condiciones se encuentra en este momento el tema de combate al analfabetismo en el país. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Continúa con nosotros en nuestros estudios Angélica Paniagua, jefa del Departamento de Alfabetización del Ministerio de Educación y coordinadora del programa Educando para la Vida. Angélica, nos quedamos entonces, hablábamos un poco de las coincidencias, digamos, que tiene el actual programa que desarrollan ustedes con el anterior, que es básicamente en un punto, ¿eh? En este momento es lo que estábamos planteando. Exacto. Era la base legal, digamos, sobre la cual se fundamenta el programa, tal como lo establece la Ley General de Educación. Y uno de los cambios que hicimos fue la parte metodológica, que en este caso para el primer nivel se introdujo la utilización de la radio como una herramienta de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando de la metodología alfa radial, o sea que hay grabados en CD o en radioclases, ahí depende de las posibilidades que tengamos con la población en los círculos que organizamos, el material que está impreso, tiene guiones radiales elaborados y trabajados pedagógicamente para que cualquier persona que nos apoye, que ese es otro cambio que hemos hecho, de manera voluntaria. O sea, el programa está basado también en la estrategia del voluntariado. No hay estímulo económico como había en el programa anterior, en el PAEVA, sino que es a través del voluntariado
apoyándonos en los estudiantes de servicio social estudiantil, de tercer ciclo, bachillerato o a nivel universitario, y de personas solidarias que quieran apoyar a su familia, a un amigo, a hermanos de la iglesia. Y ese hecho de no tener un incentivo económico no les ha implicado un poco de dificultades. De motivar. Evidentemente la gente cuando tiene un estímulo económico, pues hay una tendencia a reaccionar de otra manera. ¿Cómo hacen para lograr que entonces la gente o que el voluntariado reaccione de una manera positiva? Fíjate que al principio sí teníamos la duda porque se venía haciendo pago de estímulo, ¿verdad? Que eso, yo creo que aquí vale la pena aclarar que no consideremos importante estimular a las personas que apoyan, sino más bien en vista de la dimensión del trabajo que teníamos que hacer y los recursos que teníamos disponibles, pues tuvimos que buscar formas de cómo llegar a desarrollar el proceso educativo, supliendo un poquito la falta de maestros, en este caso que en otros países los maestros son los que alfabetizan, no son personas voluntarias, entonces, pero en nuestro país tiene otras condiciones y en ese sentido pues nos tuvimos que basar en esa realidad. Y a partir de ahí empezamos a lanzar la estrategia del voluntariado a través del Servicio Social Estudiantil, que el Servicio Social Estudiantil sí es obligatorio, o sea, todo estudiante de bachillerato, todo estudiante universitario tiene que hacer sus horas sociales. Lo que no es obligatorio es hacerlo en el programa, entonces nuestra labor, que es parte de las estrategias que hemos también desarrollado a nivel nacional de comunicación y sensibilización, es lograr, por un lado, motivar a más personas que se sumen al voluntariado. Y en ese marco hemos tenido, al principio teníamos la duda si realmente iba a funcionar, por esto que venía haciendo anteriormente, pero hemos tenido cada año un aumento significativo de personas que nos están ayudando a alfabetizar. Nuestra ¿Más o meta, menos cuántos tienen? Por ejemplo, te digo este año, nuestra meta era contar con 9.000 alfabetizadores y ya llevamos 11.000. El año pasado teníamos la meta de tener 11.000 y llegamos a tener 16.000. O sea que hemos en todos los años aumentado, digamos, la meta que nos habíamos propuesto en función de que esta estrategia, digamos, que también nos ha dado un buen resultado del 1 a 1. O sea, de que una persona, por ejemplo, si yo tengo un pariente en mi casa que no sabe leer y escribir, yo me convierto en alfabetizadora de esa persona y no necesariamente tiene que ser un grupo amplio como antes se hacía con el PAEVA. ¿Cómo logran en estos casos dar seguimiento, en este caso de 1 a 1, por ejemplo, para que de verdad la persona que está siendo alfabetizada haga el proceso de acuerdo a las normas que ustedes establecen? Este es parte de los cambios que también que hemos realizado. En cada dirección departamental hay un equipo, un coordinador y un equipo de promotores y promotoras que están distribuidos en los municipios donde estamos desarrollando el programa. En el PAEVA anteriormente era la implementadora la que hacía todo el seguimiento con su equipo de promoción, pero no había una articulación muy directa con las direcciones departamentales de educación. Entonces, uno de los cambios que hicimos para poder fortalecer al Ministerio de Educación en esta tarea de dar seguimiento y de ejecutar el programa es fortalecer las direcciones departamentales y hemos instalado en cada dirección departamental, en las 14, un coordinador y un equipo de promotores que pueden dar entre los 15, 20, hasta 40 o 50 promotores pagados por el Ministerio de Educación para poder hacer esta labor de seguimiento y monitoreo en las comunidades donde está desarrollándose el programa. Aparte de eso, también otra de las estrategias y uno de los cambios que lleva el programa es la organización de una estructura, digamos, de apoyo al programa. En este caso tenemos las comisiones de alfabetización. Está la Comisión Nacional de Alfabetización integrada por ONGs, universidades, iglesias y alcaldías. Y tenemos las comisiones departamentales que están integradas casi con una, digamos, similitud con la nacional, pero con actores locales, con los actores del departamento, incluyendo los gobernadores, los alcaldes, las mismas universidades, iglesias de todas las denominaciones que están acompañando el programa. Y esto nos permite entonces poder llegar a más lugares, aunque el personal nuestro no esté ahí, pero hay gente que está pendiente de ver cómo está desarrollándose el programa. Y hay todo un proceso de organización en el territorio para poder desarrollarlo. ¿Este programa tiene las características, se adecúa a las características propias de El Salvador o ustedes lo han tomado como modelo de otros países? El modelo que tomamos fue la metodología radial. Eso fue lo único que ha tomado el país, digamos, en este caso de Cuba, que hay que reconocer, digamos, la experiencia de Cuba en este trabajo de alfabetización a nivel mundial prácticamente, porque ha apoyado muchos países para poder avanzar en este tema, pero los contenidos curriculares y las imágenes y todas las palabras que estamos utilizando son salvadoreños. O sea, no hay nada ahí que no sea salvadoreño y que no pueda cualquier persona desarrollarlo como cualquier buen salvadoreño que está recibiendo un proceso educativo. Entonces, en ese sentido, en este marco nosotros estamos planteando que nuestro método es un método compuesto, un método que está tomando de varias experiencias, porque aparte de la metodología alfarradial, también utilizamos 2 cuadernos del PAEVA, 2 cuadernos que utilizaba el Ministerio anteriormente para poder complementar y poder certificar a las personas hasta el primer y segundo grado. Entonces, en ese sentido no hay una sola metodología, sino que hay
digamos, retomar una serie de experiencias ya elaboradas en el país y también por otros países para poder sumar a este esfuerzo que desarrollamos a nivel nacional. Claro, perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, Angélica, a lo mejor nos puede explicar entonces cuál es el resultado que tienen hasta ahora en términos parciales de lo que van desarrollando hasta este momento. Vamos a una pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Si nos puede compartir entonces el dato de resultado de cuántos municipios libres de analfabetismo en términos de población de impacto, es decir, si partimos del censo de 2007, ¿cómo estamos entonces a estas alturas? Bueno, hasta la fecha hemos logrado atender desde el año 2009 hasta el 2011 más de 130.000 personas que son las que han estado participando en nuestros círculos de alfabetización, y en ese marco hemos declarado ya 6 municipios libres de analfabetismo. El primero fue Comacarán en San Miguel, Jocuaitique en Morazán, 3 de Chalatenango, que es San Antonio de los Ranchos, Azacualpa y San Francisco Lempa, y 1 en Santa Ana, que es Mazahuat. Entonces, en ese marco de la estrategia del programa hemos contribuido, digamos, significativamente a ir saldando esta deuda con esta población y, pues, por supuesto, la idea es seguir fortaleciendo este trabajo para poder lograr la aspiración de que El Salvador sea declarado libre de analfabetismo, que es nuestra aspiración inicial cuando se hizo el Plan Nacional de Alfabetización. Por supuesto que en este marco han ido desarrollándose algunos ajustes que han tenido que hacerse en función de los recursos, en función de las posibilidades que ha tenido el Ministerio de Educación para poder desarrollar el programa. Sin embargo, seguimos con la aspiración de que El Salvador algún día pueda ser declarado, y esa es la parte de los esfuerzos que estamos haciendo al ir avanzando cada año con cantidad de municipios que podamos ir declarando. O sea, la estrategia va a ir declarando poco a poco hasta llegar a nivel nacional, que sería como nuestro objetivo fundamental para poder lograr que toda esta población que ha estado excluida ahora sí logre tener acceso a la educación. Angélica, ¿y qué sería? ¿Habría que tener un ritmo más alto de crecimiento de personas alfabetizadas cada año? Digo, porque 130.000 en promedio anual. Sí. Eso es lo que... No, en los 3 años, sí, de 2009 hasta 2011. Este año ya llevamos incorporadas 46.000 personas al programa, que se suman, digamos, a esas 130.000 que ya hemos alfabetizado o que hemos atendido, y las que estamos atendiendo en este año, de acuerdo a los recursos que tenemos orientados para ejecutar. Definitivamente, si lo viéramos en función de llegar al 4%, estaríamos bastante lentos, digamos, en esa cantidad de población que estamos atendiendo. Esperamos en los próximos años aumentar esa cantidad de población porque estamos gestionando más recursos, y en ese marco de los recursos es importante reconocer que el gobierno está asignando lo que es posible en función de toda la demanda que hay, de tantos programas que hay que apoyar. Este, por supuesto, es uno prioritario. Sin embargo, nos tenemos que abocar también a apoyo de organismos internacionales, de la empresa privada, y en ese marco la Comisión Nacional de Alfabetización ha creado la figura de un fondo de la alfabetización nacional, que recientemente se hizo el lanzamiento, para poder obtener más recursos que permitan poder contar con más apoyo para que el programa siga avanzando más rápidamente. O sea que esa sería la proyección. Claro. Cuando hablamos de más de 500.000 de personas analfabetas en el país, de acuerdo al censo de 2007, implica de que estábamos más o menos arriba del 17% de la población global de este país. Sí,
Ese es el margen que había del porcentaje de población analfabeta en función de la población mayores de 15 años. Si tú analizas la encuesta de hogares de la DIGESTI del año 2010, está hablando que estábamos a un 13.7% de población en condiciones de analfabetismo. 13.7. A ese año. Todavía el 2011 no hemos visto los datos, no tenemos certeza ya de cuánto puede haber. Sin embargo, a pesar de, digamos, que el margen puede ser todavía muy pequeño en relación a lo que nos habíamos proyectado, esperamos seguir avanzando y que los próximos años se conviertan en una labor más amplia de la que hemos hecho hasta ahorita para poder seguir avanzando en más municipios y en más población que queramos atender para que el programa pueda cumplir con sus objetivos. A ver, pero ustedes tomaron como referencia el 17% sí. de analfabetas y bajarla al 4%, al 2014. Pero llegar a eso implicaba cifra, más o menos unos más de $50 millones que había que asignarle al programa. Sin embargo, no, en todo el periodo, sí. Esa era la proyección, pero en ese marco, pues definitivamente a la hora de ejecutar cada uno de los programas se van teniendo las asignaciones anuales, digamos, de lo que es posible distribuirle a cada programa, pero sin embargo, a pesar de eso no nos detenemos, el programa sigue avanzando y estamos superando las metas, aún con esos recursos limitados que tenemos todavía, pero que son significativos para poder hacer el programa. En este momento no ha habido un replanteamiento para tener idea de con qué porcentaje van a cerrar entonces en 2014, es decir, cuando termine esta administración y haga el traspaso a la siguiente, saber más o menos el porcentaje. Todavía estamos era 4%, sí, pero todavía estamos analizando eso y quizás no nos queremos atrever todavía a dar una proyección porque ya habíamos planteado una meta, era el 4% y hacia eso queríamos aspirar. Entonces, en este momento, mientras todavía seguimos ejecutando el programa, seguimos trabajando, nos proyectamos las metas anuales, que esas sí son fijas, digamos, en función de los recursos que tenemos disponibles, pero estamos con la expectativa de que vamos a contar con más recursos y que podemos ir disminuyendo más todavía de lo que hemos logrado hasta ahorita. Ahora, ¿cómo hacen para hacer esto tangible? Es decir, para medir que efectivamente se está teniendo ese nivel de efectividad. Nuestro proceso de estrategia de seguimiento y monitoreo, que es parte de las 5 estrategias que tiene diseñado el programa, con todo el equipo que tenemos en las direcciones departamentales y con el apoyo de las comisiones departamentales y municipales también de alfabetización y por supuesto todo el apoyo de la Comisión Nacional de Alfabetización, que es la que nos está acompañando en todas las iniciativas que estamos haciendo, y una de ellas tiene que ver con la obtención de más recursos para que el programa pueda seguir avanzando y cumplir, tal vez no al 100% todo lo que nos habíamos proyectado, pero sí avanzar un poco más. Bien, hacemos otra pequeña pausa comercial, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Angélica, en el mapa que han realizado de cómo está la situación de analfabetismo en cada departamento, creo que es importante que conoceras un poco cómo se ha distribuido y cuál ha sido la incidencia que se tiene de esto a nivel nacional. Sí. Porque bueno, estamos viendo un mapa que me mostrabas en algún momento. ¿Qué implicaciones tiene? Es decir, si uno lo revisa en términos gruesos de relación a la población, vería que es la zona central la que ha tenido más avances en alfabetización, sí. Pero bueno, en los departamentos, entre más se alejan de la capital, parece que hay más problemas. Sí, definitivamente los departamentos históricos, digamos, donde hay municipios en extrema pobreza, estamos hablando de Morazán, La Unión, Cabañas, Chalatenango, Aguachapán, Usulután y San Miguel también, que no están excluidos de esta situación.
son los departamentos que tienen el más alto índice de analfabetismo, y eso nos da la pauta de también pensar qué otras estrategias tienen que aunarse a este esfuerzo, porque no es casualidad, digamos, que estos sean los departamentos o los municipios donde haya más exclusión en este tema de la educación, sino también donde hay más población en condición de extrema pobreza. Entonces, en ese marco, el programa también está articulando esfuerzos con programas de gobierno como el programa PATI, como el programa de comunidades solidarias urbanas y rurales, programas de Plan Trifinio y otros programas de gobierno que están también apostando, digamos, a desarrollar otro tipo de estrategias en los territorios que permitan que esta población salga de esa condición. Y en ese marco estamos también tratando de articular todos los esfuerzos. Porcentualmente, entonces, ¿cómo está la Unión Morazán o algunos departamentos de los más, con un nivel más alto de... Sí, bueno, en el caso de Morazán tenemos más del 33.39%, o sea, quiere decir que de cada 100 personas que viven en Morazán, mayores de 15 años, casi 34 no saben leer y escribir. Eso es duro realmente para el desarrollo que tiene el país, ¿verdad? Y las condiciones que estamos viviendo de avance en la tecnología, cómo un departamento puede tener una población tan alta que no sepa leer y escribir. La Unión con un 32.10, San Miguel con un 24.32, Usulután con 26.78 y Chalatenango con 24.54 y en el occidente Ahuachapán con el 24.86. Esto nos da la pauta también de buscar estrategias que permitan cómo ir atendiendo esas necesidades, y en ese marco toda la estrategia del programa también está articulando diferentes esfuerzos para poder avanzar. Definitivamente, a pesar de que San Salvador, como tú decías, los departamentos de la zona central y paracentral, algunos de ellos han avanzado un poquito más, pero si analizamos en datos absolutos, San Salvador es el que más población le aporta al país en condiciones de analfabetismo. Estamos hablando en el año 2007 de más de 95.000 personas, y cualquiera dice, bueno, San Salvador, ¿por qué? Si aquí es donde está el desarrollo de la tecnología, hay más condiciones, hay más centros educativos. Sin embargo, una de las explicaciones es la población que migra hacia la ciudad y que se va ubicando prácticamente en los municipios aledaños a San Salvador, como Mexicanos, Soyapango, Apopa, San Martín, y ahí es donde se va concentrando una cantidad de población que está en condiciones de analfabetismo y que está haciendo esa cantidad mayor que todo el país. O sea, no es analfabetismo, por decirlo en esos términos, que se esté produciendo en el departamento, sino que viene de otros lados. Viene la población que ha migrado. Exacto. O la población que ha nacido también aquí, porque hay que tomar en cuenta que los que ya migraron para acá, si su padre y su madre no iban a la escuela o no sabe leer y escribir, pues va a ser más difícil para ese niño o esa niña también tener las condiciones para ir a la escuela, porque tienen que dedicarse a vender en los mercados. O sea, hay muchos de estas niñas también que son futuros analfabetas si no van a la escuela, que hay un buen porcentaje de ellos que está ubicados también en el sector informal y que están todos los días con los padres y las madres trabajando para poder sobrevivir. Entonces, eso también sería un aspecto importante de retomar, porque el programa atiende a población de 15 años en adelante, pero hay la población de 14 años hacia abajo que debe ser atendida por el sistema regular, y en ese marco es que el Ministerio de Educación, a través del Plan Social Educativo, está orientando todos los programas de apoyo para que los niños y los jóvenes no dejen de ir a la escuela. Y ahí está el vaso de leche, están los uniformes, está el paquete didáctico y todo los demás programas complementarios para poder cerrar la brecha desde donde se genera la población en condiciones de analfabetismo. Si no seguimos ejecutando esos programas, es más difícil poder parar esa situación. Porque debo entender que hay una especie de analfabetismo, puede ser vegetativo, ¿no? Es decir, que hay que estarlo de manera sostenida. Porque vaya, ustedes han diseñado en este momento un programa especial grande a nivel nacional, pero puede llegar un momento determinado en que este programa ya no sea necesario, tendrá que estarse focalizando a otros niveles. Quizás el planteamiento aquí sería que el programa está inserto en una visión de la educación permanente de jóvenes y adultos. O sea, que en este marco estamos diciendo que si vamos a alfabetizar esta cantidad de población, nuestra obligación como gobierno y como país también sería en este caso garantizar que esta población siga estudiando. Porque el riesgo que corremos, igual que lo ha pasado en otros países, es que si la población no sigue practicando lo que aprendió, si no sigue ensayando, si no sigue desarrollando esas habilidades, al final de cuentas se va a convertir en un analfabeta funcional. Y eso va a ser más grave, digamos, que no haber hecho nada en todos estos años por alfabetizar. Sí, porque además requiere toda la inversión. O sea, requiere más recursos, eso ya sería otro presupuesto aparte, digamos, de poder seguir avanzando. Aunque el programa está diseñado para atender los 3 niveles, estamos desarrollando también simultáneamente el segundo y tercer nivel, pero con una cantidad un poquito más baja de población, y que esperamos seguir teniendo más apoyos para poder cubrir más de esta población que estamos alfabetizando y evitar el analfabetismo funcional, que sería bastante grave para el país también. Ahora, me interesa que hablemos después de la pausa comercial, Angélica, sobre
qué hacer para evitar que haya analfabetas, es decir, cómo se logra, porque al final lo que se requeriría es, ustedes están atacando a una población que obviamente no va a retroceder en edad, o sea, va creciendo, entonces, Sí. pero cómo hacer para que los niños No caigan en esa condición. En esa condición, exactamente. Vamos a una pausa, volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, saber entonces cómo hacen ustedes o cómo se puede hacer a futuro para evitar entonces de que tengamos este problema a la vuelta de 5 o 10 años. Ujú. Sí, bueno, una de las estrategias del Ministerio de Educación, primero, como mencionaba, el Plan Social Educativo es una de nuestras visiones, digamos, cuando se hace el cambio de gobierno, ese nuevo planteamiento de la educación en el país, y en ese marco están incluidos una serie de programas que contribuyen a evitar que más población siga generándose y convirtiéndose, digamos, en posibles analfabetos a futuro. Estamos hablando, como decía hace rato, de los programas que atienden a la niñez en diversas escuelas del país, como el vaso de leche, los uniformes, los útiles escolares, los zapatos y todo eso, una serie de programas que permiten que la población no tenga la excusa de decir, no mando a mi hijo a la escuela porque no tengo los recursos para poderlo mandar. Entonces, esa es una de las iniciativas que está desarrollando el Ministerio de Educación. Otro de los programas es mejorar la calidad educativa, porque también mucho de que la población sea expulsada del sistema tiene que ver con la calidad de la educación, y en ese sentido la escuela inclusiva a tiempo pleno se convierte también en una herramienta, en un programa básico para que la población se quede, se motive a seguir aprendiendo y no convertirse más adelante en futuros analfabetos. Otra de las estrategias que estamos desarrollando también es la educación inicial. El Ministerio también tiene el programa de la educación de 0 a 6 años, y esto implica no solo atender al niño y la niña, sino también educar al padre y a la madre. Y eso está orientando también a desarrollar una serie de estrategias de formación de cómo desarrollar pautas de crianza para que los padres y madres también vayan sensibilizándose en la tarea de educar, y de educarse primero ellos también para poder educar a sus hijos. Y en ese marco ir generando, digamos, en ellos la necesidad de seguir fortaleciendo sus conocimientos, de poder ir a la escuela, los que no saben leer y escribir, o de seguir formándose de acuerdo al grado en el que se quedaron. Angélica, ¿y es tan posible medir o pueden percibir ustedes el hecho del impacto más bien que tiene el vaso de leche, el tema de útiles escolares, de los uniformes en los niños o en las familias para estimularlos a que envíen a sus hijos a la escuela? Fíjate, como no es parte de mi programa donde Sí, estoy claro. trabajando, pero con lo que hemos visto, digamos, en las comunidades, a ti cualquiera diría, bueno, pero un vaso de leche, ¿por qué va a motivar a una persona a ir a la escuela, verdad? Pero las condiciones en las que vive nuestra población son tan deprimentes que prácticamente un vaso de leche para ellos puede ser un estímulo para poderse mantener en la escuela, para poder decidir ir a la escuela, porque ya sus condiciones para poder aprender son diferentes a partir de que tiene la posibilidad de nutrirse con un vaso de leche, con un refrigerio escolar y con tener los útiles escolares para poder desarrollar su proceso educativo. Serán otros programas, digamos, las unidades respectivas las que podrían dar más elementos de este tema, pero en función de lo que nosotros vemos con la población con la que nos relacionamos, muchos de los padres y madres, o miles de los padres y madres que tienen sus hijos en la escuela son analfabetas. Y entonces ahí nosotros podemos ver esa relación de que si el padre y la madre es alfabetizado
y es atendido a través de los diferentes programas del Ministerio de Educación, ellos toman mayor responsabilidad sobre sus hijos y permite eso entonces que tanto ellos como sus hijos puedan seguir formándose y poder evitar, digamos, que en un futuro cercano puedan convertirse en analfabetas sus hijos también. Entonces, creo que es parte de las cosas que habría que, interesante sería hacer un estudio también del impacto que esto está teniendo, pero en nuestro caso lo que visualizamos es cómo las personas con las que trabajamos se estimulan y logran poder mandar a sus hijos a la escuela y también ellos motivarse a participar en el programa. Ahora, ¿y el tema de pobreza es sinónimo de analfabetismo o viceversa? Mira, en este caso, como aquí hay tantas definiciones, ¿verdad?, de que si una cosa es primero que la otra, ¿verdad?, pero estamos hablando de que puede haber analfabetismo de diferentes tipos alguien que no conoce la tecnología es un analfabeta tecnológico, ¿verdad? Analfabeta digital. Ajá, o alguien que no maneja términos económicos, puede ser un analfabeta en economía. Entonces, en ese sentido, lo que sí está claro es que las personas que no están participando en los procesos educativos y que no logran desarrollar todas sus habilidades, sus cualidades y lo que ellos necesitan para desenvolverse como personas, definitivamente les será mucho más difícil salir de la condición de pobreza en la que están. Entonces, la base fundamental del desarrollo de todo país es la educación. Claro. No es lo único, pero sí es algo fundamental, porque eso le permite a las personas, posiblemente cuando alfabetizamos cualquier día, bueno, y al alfabetizar se va a convertir en alguien que tiene dinero, o se va a hacer rico. No, el programa no genera eso, lo que el programa genera son condiciones y habilidades para que esta persona pueda transformar la condición en la que están, para que pueda salir de esa situación de pobreza. Por supuesto que eso requiere también de otras políticas económicas que permitan favorecer otras condiciones para que ellos puedan salir de esa situación, pero si no están educados, si no saben leer y escribir, si no saben lo que están firmando, porque mucha de nuestra población es víctima de pérdida de bienes, de cualquier persona las puede engañar y no pueden defenderse porque prácticamente no saben leer y escribir. Entonces eso para nosotros es fundamental en términos de que si queremos sacar al país de la pobreza, tenemos que educar. Y si hay población, miles de personas que no saben leer y escribir, pues no podemos quedarnos sin saldar esa deuda histórica de sacar esa población de esa condición. Ok, vamos a otra pausa comercial, regresamos. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tengo una inquietud sobre este tema del analfabetismo, Angélica, y es si, por ejemplo, le consultaba en el corte comercial, si donde hay un analfabeta es porque esa familia es pobre. ¿Esa vinculación sea una vinculación directa o no? No necesariamente, porque hay personas que tienen dinero y no saben leer y escribir. O sea que si vemos el concepto de pobreza solo por la parte económica, pues definitivamente no es tan, direccional esa relación, sino más bien si hablamos de la condición de pobreza en función de no tener las condiciones de vida adecuadas, no tener el desarrollo pleno como persona, no gozar de sus derechos, de no tener educación, salud, vivienda digna y todo lo demás. O sea, en ese sentido, esa relación no es tan, en esa forma de decir que yo soy pobre porque soy analfabeta, porque sí hay personas que tienen dinero pero no saben leer y escribir. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante esa visión de para qué consideramos una persona analfabeta, o sea, hacia qué va orientado nuestro programa.
no es solamente enseñar a leer y escribir y darle las herramientas básicas de cálculo matemático, sino también que la persona pueda tener las herramientas y las habilidades para transformar su vida. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de la participación en su comunidad, a través de poder generar iniciativas para mejorar sus ingresos, y en ese marco también está orientado otro programa del Ministerio de Educación de la habilitación laboral que le permite a esta persona que va a aprender a leer y escribir y que va a poder seguir avanzando hasta tercer ciclo, bachillerato o cualquier otro nivel educativo, también adquirir habilidades para mejorar sus condiciones de vida en términos económicos. Pero ese es otro aspecto, digamos, importante para poder cambiar esa visión de que no saber leer y escribir porque soy analfabeta, soy pobre, sino también porque hay otras condiciones que no permiten que esta persona pueda salir de esa condición. ¿Cómo lograr la sostenibilidad de esto? Es decir, porque este plan diseñado por la actual administración termina en 2014. Sí. Estamos hablando de diciembre de 2014. ¿De qué depende el éxito de esto? Porque no va a ser solo el hecho de lo que se puede hacer hasta 2014, sino cómo hacer para que esto pueda continuar. Fíjate que en ese marco estamos trabajando una política de educación permanente de jóvenes y adultos. En este proceso hemos consultado a diferentes actores a nivel nacional, incluyendo a personas que están participando como facilitadoras en el programa, ONGs, iglesias y una serie de personas que también manejan el tema de la educación de adultos, y nuestra aspiración sería dejar una política más allá de una política de gobierno, sino una política de Estado, donde se visualice esta idea de la educación permanente de la población joven y adulta, que el sistema regular atiende ya a una cantidad importante de jóvenes que esperamos sigan estudiando hasta la universidad, pero hay una gran cantidad de personas del sector de mayores de 15 años que no están en el sistema regular, pero que no están estudiando y que no hay otras oportunidades para ellos para que se sigan formando y poder mejorar esas condiciones de vida que tienen en este momento. Entonces, en ese marco, esa política está orientada hacia eso, a garantizar que no sea solo enseñar a leer y escribir o llevar hasta un sexto grado, sino la posibilidad de que las personas sigan estudiando y tengan oportunidades de otro tipo de formación que les permita mejorar lo que ya saben hacer. Estamos hablando de personas, por ejemplo, que en las comunidades ya desarrollan habilidades como producción de conservas, de jarabes, jabones y una serie de iniciativas que ellos mismas han creado o que alguien también les ha apoyado y que pueden seguir fortaleciendo eso que ya saben hacer. Los camaroneros, por ejemplo, desarrollar mejores técnicas para poder desarrollar ese trabajo, siempre coordinado con instancias que son las especialistas, digamos, en esos temas. Tampoco el Ministerio se va a convertir en sustitución del MAGO o de cualquier otra instancia que desarrolle este tipo de temáticas, pero sí, desde el punto de vista educativo, cómo poder orientar a la población a seguirse formando y adquirir más elementos y más habilidades para poder desarrollarse plenamente como persona. ¿Qué es lo más gratificante que han encontrado ustedes? Mira, en todo este proceso, en la aplicación de este proceso, en primer lugar ha sido la satisfacción de poder cambiar un poco y contribuir, mejor dicho, a cambiar las condiciones de vida de mucha población, de personas que estaban negadas a superarse, no porque definitivamente ellas no quisieran, sino porque han vivido tantos años en esa exclusión que prácticamente habían perdido la posibilidad de cambiar, de abrir las puertas al conocimiento, y en ese marco hemos tenido muchas experiencias muy, muy gratificantes de toda la población que hemos atendido, y mucha gente pues cuando hacen los actos de clausura nos dice, mire, cuando yo entré al programa yo sentía que no iba a poder y que para qué iba, si ya estoy viejo, ya no quiero cambiar mi vida, yo quiero vivir así, pero entrando al programa mucha gente cambió y eso les permitió, muchos nos dicen que es como que les hemos abierto los ojos, que les hemos abierto la luz o la puerta a algo que ellos desconocían totalmente porque veían las cosas todos los días, pero al no saber leer y escribir no se enteraban de qué estaba pasando alrededor de ellos, y ahora al aprender a leer y escribir y a seguirse formando en los niveles educativos que estamos desarrollando, pues eso les ha cambiado. Hay mujeres que están ya desarrollando ciertas habilidades para mejorar sus ingresos, hay mujeres que siguen estudiando, y en este marco también es importante mencionar que tenemos un programa específico para personas con discapacidad también, que es otro tema importante de la población con discapacidad sensorial, auditiva y visual. El programa tiene una cartilla en braille para poder alfabetizar a esta población y el lenguaje de señas para las personas sordas. Entonces también estamos abriendo las posibilidades a jóvenes y adultos excluidos del sistema, pero también con discapacidades que no han sido atendidos, y también a personas que están en los centros penales, que están siendo atendidas con el programa, y que muchos de los reos
que están en fase de confianza también se convierten en alfabetizadores voluntarios. Eso también cambia la vida de esas personas porque están contribuyendo, digamos, a que otros puedan salir de su condición. ¿Y cuál es el universo, el grueso que están atendiendo de gente de discapacitados visuales o En este auditivos? momento tenemos la meta de alfabetizar a 400 personas, entre sordos y ciegos. Esa es un poco la proyección que tenemos para el año. Esperamos seguir siempre desarrollando más para los próximos años, pero en este año esa es la meta que nos hemos proyectado. En todo el país prácticamente hay alguna otra persona que está siendo atendida por el programa y la idea sería seguir articulando con otros actores del territorio que manejan estos temas también con personas con discapacidad. En el caso de centros penales es un trato muy especial. El programa se desarrolla así con ciertas irregularidades, digamos, en algunos momentos, porque cuando hay requisas, cuando hay algún movimiento de algún reo, pues se ve interrumpido el proceso, pero tratamos de desarrollar el periodo que dura el programa es 10 horas semanales, que pueden ser entre 5 a 6 meses. Ese es un poco lo que está proyectado para que dure todo el programa de alfabetización con una metodología adecuada para población joven y adulta. Y en ese sentido, pues en los centros a veces nos tardamos un poquito más por esas condiciones que a veces ya no dependen de nosotros, sino que también del entorno en el que ellos están ahí y algunos que son trasladados a otros centros penales, pues los tenemos que retomar en otros centros. Pero en centros penales también recurren al voluntariado. Sí. Hay otros reclusos que están, porque allí ya hay algunos... Hay centros educativos, o sea que cada centro penal tiene una escuela con maestros pagados por el Ministerio de Educación, pero también desarrollamos la iniciativa porque son jóvenes y adultos también y que pueden trabajar, desarrollar el proceso con el centro educativo que está allí o lo pueden hacer con el programa de alfabetización. O sea, ahí el reo también tiene las posibilidades de adecuarse al el ámbito, digamos, en el que ellos quieren trabajar. Perfecto. Vamos a hacer la última pausa comercial. Volvemos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Angélica, entonces hablábamos del tema, bueno, presupuesto sí lo abordó en algún momento determinado, pero quisiéramos saber cómo están haciendo ustedes porque el promedio de asignación para todo el programa son $50 millones. Esa es la proyección que teníamos, sí. Pero las erogaciones anuales, ¿de cuánto son? 2.3 o 2.4, depende de otras distribuciones que se hacen al interior del Ministerio de Educación. Y cuando hay proyectos, digamos, como Luxemburgo, el año pasado tuvimos el apoyo de Luxemburgo, que nos aportó $600.000. También la Organización de Estados Iberoamericanos gestiona también recursos para poder apoyar el Programa Nacional de Alfabetización. Entonces, sumando todo eso, casi se hacen más o menos entre 3 o 4 millones anuales los que estamos ejecutando de esa manera. Pero si le sumáramos todo el apoyo que nos dan las alcaldías y las ONGs y todo lo demás, pues el presupuesto es mayor. Lo que pasa es que esos fondos ya no son trasladados al Ministerio de Educación, sino que se han ejecutado directamente por las instancias en cada departamento, en cada municipio. Entonces consideramos que sí hay un avance importante en relación a los recursos, pero por supuesto que nos hace falta mucho más para poder avanzar en la meta que nos habíamos trazado. Para ustedes, ¿cuál es la parte neurálgica del programa? Es decir, ¿qué es lo más importante, lo que hay que darle atención de manera permanente? Fíjate de que cualquiera diría que podría ser el dinero, pero para nosotros más que eso es la dificultad que tenemos para lograr que las personas se estimulen a participar en el programa.
porque la mayoría de nuestra población, que son ya de 60 años en adelante, como han vivido tantos años en esta condición, consideran que ya, ¿para qué los vamos a alfabetizar si ya se van a morir, así han vivido toda su vida? Entonces, nuestra dificultad mayor está en convencer a estas personas y que ellas finalicen el proceso satisfactoriamente, porque podemos tener todos los recursos, materiales, los promotores listos para atender, pero si la persona no quiere, no podemos hacer nada. Entonces, ese es nuestro mayor obstáculo, digamos, en este caso sería cómo esta población que ha estado excluida por tantos años, la motivamos para que se inserte al programa y que podamos avanzar para que ella pueda desarrollarse plenamente como persona. Ese es parte, digamos, de los obstáculos más grandes, y ese es el llamado que hacemos a nuestra población que está en condición de analfabetismo, que se incorpore al programa, que nunca es tarde para aprender, que hay una serie de alternativas, que el programa tiene unas modalidades flexibles para poderlo hacer en horarios, en lugares, en las condiciones que necesitamos para que la persona pueda desarrollarse en el círculo de alfabetización. A propósito, creo que hay un dato que sería interesante compartir, y es los porcentajes de población de edades que tienen en el programa. Sí, teníamos ahí la cantidad de población que teníamos en condiciones de analfabetismo. Tenemos que de 15 a 24 años, según la Digestic, son 69.956 personas que están en ese rango de edad. Entre los 25 y 59 tenemos 373.584. Es la parte del rango más alto. Aquí es donde está la mayoría de población, y de 60 años a más, 238.859. O sea que el 54.75, casi el 55% de la población está de los 25 a los 59, un 35% está de los 60 años en adelante, y un 10.25% de los jóvenes de 15 a 24 años, que cualquiera diría, bueno, pero jóvenes, ¿cómo es posible que hayan jóvenes analfabetas? Pero sí hay. Y esa es parte de las estrategias que tenemos que buscar para poder llamar la atención de los jóvenes, llamar la atención de esta población, que es la mayoría de la que está entre los 25 y los 59, que están en una edad productiva todavía muy importante para el país, y que por no saber leer y escribir, pues están en rezago prácticamente, y puede contribuir a la economía del país. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que haya jóvenes todavía? Bueno, esto podría explicarse por un lado, la migración es uno de los factores fundamentales, y ya que hablamos de migración, también es importante considerar que tenemos una gran cantidad de población salvadoreña en Estados Unidos que no sabe leer y escribir, y muchos de estos jóvenes, la mayoría de estos jóvenes son los que están allí. Y que ese dato me imagino que es una especie de subregistro. Sí, eso prácticamente no tenemos exactamente cuántos son, pero sí sabemos que hay jóvenes, porque tenemos, cuando nos relacionamos con las personas en los círculos, dicen, pero mi hijo está en Estados Unidos, pero él tampoco sabe leer y escribir, y el hijo a veces quiere mandarle cartas a su mamá, pero busca a una persona para que se la haga, o la mamá tiene que buscar a alguien para que le lea la carta que le manda a su hijo. O sea, hay unas situaciones ahí bastante duras que enfrentan las familias salvadoreñas, y que nos obligan entonces a buscar estrategias en todos los lugares, no solo en el territorio, sino también a nivel de Estados Unidos y de otros países donde también hayan salvadoreños que puedan apoyar. Y en ese marco vino una cantidad de jóvenes voluntarios hoy en el periodo de vacaciones para ellos, ¿verdad? Apoyar el programa en actividades concretas de visitas a los círculos en varios municipios. Eran hijos de salvadoreños que se motivaron con la idea de que aquí había un programa que estaba alfabetizando a personas jóvenes y adultas, y ellos quisieron venir a conocer de primera mano cuál era esa situación, y muchos de ellos se motivaron porque sus papás son analfabetas. Decía, mi papá y mi mamá cuando se fueron para Estados Unidos no sabían leer y escribir, y a mí me motivó venir al país para ver qué es lo que estaba pasando y cómo poder contribuir para que esa situación se cambie. Angélica, ¿quién está certificando los avances del programa? ¿De qué manera se certifica? Para certificar a la población que sabe leer y escribir es las direcciones departamentales con una unidad de acreditación. Ese es el mecanismo que tenemos, el ministerio ya ha establecido como cualquier grado académico que la persona puede estudiar. Después de cumplir con ciertos requisitos, conocimientos y habilidades que tiene que demostrar que las ha asumido y que las puede desarrollar, se le acredita al grado que le corresponde, y eso lo hacen las direcciones departamentales. El proceso de acreditación, si el país está avanzando, digamos, en lo que nos habíamos planteado, lo que hacemos son esas comisiones departamentales y municipales son las que se convierten como los testigos, digamos, de que el proceso se ha hecho de manera transparente, y de que ahí en ese municipio sí se ha hecho la labor de alfabetizar a las personas que dijimos que hemos alfabetizado. ¿El programa tiene un 100% de efectividad o hay un margen? Sí, siempre hay una cantidad, por lo que te mencionaba, de nuestros limitantes mayores, cómo lograr que esta población mayores de 60 años se queden en el programa, o aún incluso las de 25 a 59. O sea, el nivel de deserción puede ser anda más entre entre mayores. 30, sí, la mayoría de la gente que deserta del programa son personas de 60 años en adelante, algunos jóvenes también, o
o personas de 25 a 59 porque se tienen que dedicar a trabajar. Y eso hace que abandonen el proceso o se muevan del lugar donde los estábamos atendiendo y ya se nos hace difícil en algunos casos volverlos a contactar. Pero sí hay un margen de población que no termina y ese es allí donde está nuestra dificultad mayor. Han dado entre el 30 o el 40%, dependiendo del lugar, porque hay departamentos donde ha sido más, especialmente en la época de la corta de café o la corta de caña, se nos da más ese fenómeno de población que nos abandona el proceso y que ya no quiere volver. ¿Usted la califica qué, como deserción? Sería como un ausentismo para nosotros en este sentido, porque esa población puede volver al programa y seguir desde donde se quedó. O sea que es una de las modalidades también importantes que tiene el programa, que no le clausuramos el año y ya aplazó, sino que tiene esa que persona repetir, o sea, puede regresar y seguir desde donde se quedó, porque el material lo podemos trabajar de esa manera. Bueno, perfecto. Gracias, Angélica. Bueno, mucho gusto y gracias a ustedes por su espacio y poder trabajar este tema muy importante. Bueno, perfecto. A lo mejor más adelante también hablamos un poco ya de otros anuncios que se hagan en la materia. Sí. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana. En 2007 se tiene el dato de la Digestic que nos plantea que el país, a pesar de que estamos en el siglo XXI, estamos hablando de más de 500.000 de personas que está todavía en condición de analfabetismo, y eso lo podemos considerar todavía como una deuda histórica para nuestra población que no tuvo la posibilidad de gozar el derecho a la educación. Entonces son más de 682.000 personas que están en esta condición, y dentro de esa cantidad también hay algo importante que destacar. Estamos hablando de que el 62% de esa población son mujeres y la mayoría de esta población está ubicada en las zonas rurales. Entonces, un aspecto, digamos, sobre el cual trazamos todas nuestras estrategias de trabajo y partimos con esa información porque el dato oficial que había en ese momento, que se toma posesión en el año 2009, para poder orientar todas las estrategias que estamos desarrollando a partir del año 2010. Ahora, estamos hablando del segmento más grande de analfabetismo ubicado en las mujeres. Las mujeres han cargado con la cuota más alta, en sufrir las consecuencias de esto. Sí, definitivamente, como te decía, más del 62% de nuestra población en condición de analfabetismo son mujeres, y esto implica entonces que la mujer, aparte de su condición de ser mujer y por vivir en zonas rurales, también es doblemente excluida, digamos, de su derecho a la educación. Y esto nos plantea también otros retos muy grandes de cara a lograr que esta población que por muchos años no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pues ahora lo logremos a través de un programa como este, que tiene una modalidad de trabajo bastante flexible y bastante cercana, digamos, a la realidad de la población para poder atender según sus necesidades. Angélica, ¿qué tipo de programas eran los que estaban diseñados hasta 2009? Ustedes toman el ejercicio de la administración actual en junio de 2009 y estábamos hablando antes de comenzar la entrevista que ustedes al final, como hay una especie de traslape en tiempos. Las personas que ya pasaron el primer nivel y quieren seguir el segundo o el tercero, pues pueden terminar con todo el programa en más o menos 1 año y medio en los 3 niveles de alfabetización y obtener un 6º grado. Digamos, esa parte curricular y de diseño legal, digamos, que tiene en relación al currículo nacional de educación básica, pues se ha respetado. Ese es como una especie de programa comprimido. Sí, prácticamente es un proceso acelerado, digamos, de educación de las personas jóvenes y adultas, que tienen el desarrollo de ciertos contenidos del currículum de educación básica de niños y niñas, pero orientado a la población joven y adulta, y desarrollado con una metodología que les permita poder adquirir esos conocimientos en menos tiempo, porque acordémonos que la población joven y adulta que está en el programa son personas que ya tienen conocimientos previos, no están aprendiendo exactamente de cero como los niños y las niñas que tienen también ciertos conocimientos previos, pero en los jóvenes y adultos ya hay experiencias de vida. Ya son padres y madres, ya ellos hacen cálculo matemático, ya han desarrollado su vida prácticamente, lo que les hace falta son sus procesos de desarrollo del lenguaje, la escritura, el cálculo matemático. O sea, tienen una base, digamos. Una base sólida que les permite poder desarrollar más fácilmente y más rápidamente los procesos de aprendizaje. O sea, digamos, que esa parte da la ventaja para hacerlo de manera comprimida, es decir, no se pierde calidad por tener cantidad, no, definitivamente no. Lo que se hace es que la metodología se adecúa a una población en esas condiciones, porque ya no debemos empezar de cero con ellos, ¿verdad? Sino que hay que fortalecer los conocimientos que ya tiene. Entonces, eso lo respetamos, el sistema tal como venía trabajado,
Y la diferencia de nuestro programa es, en primer lugar, la metodología para el primer nivel. Debo hacer una pausa que me están indicando cuando regresemos. Hablemos entonces de las modificaciones sustanciales, que es lo que está provocando los efectos, para hablar entonces luego de en qué condiciones se encuentra en este momento el tema de combate al analfabetismo del país. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Debieron correr con los programas ejecutados que venían en ejecución hasta diciembre de 2009. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que ustedes encuentran hasta 2009? Bueno, hasta el año 2009 venía trabajando el Ministerio de Educación con el programa PAEVA, que era el programa orientado para esta población, y con un diseño metodológico, digamos, presencial, donde requería de personas también que en ese término se le llamaban voluntarios, pero que recibían un estímulo económico que el programa les estaba aportando, y era ejecutado a través de organismos implementadores, ONGs, universidades, cualquier otra instancia, digamos, que a través del ministerio le otorgaban un subsidio, y en ese marco pues desarrollaban toda la estrategia a nivel nacional. Cuando se toma posesión este gobierno en el año 2009, se terminó el proceso tal como se venía desarrollando, y fue hasta el año 2010 que iniciamos la implementación del Programa Nacional de Alfabetización, Educando para la Vida. O sea, le dimos una connotación diferente. El programa está diseñado en 5 estrategias, está basada toda su desarrollo, y en ese marco entonces iniciamos una de las estrategias diferentes, digamos, a lo que se venía haciendo en años anteriores. ¿Cuál es el, a lo mejor me explica más adelante de los 5 ejes estratégicos, pero cuál es el giro fundamental que le imprimen? Es decir, ¿en dónde están los cambios fundamentales? Porque uno puede pensar, bueno, programas quizás son más o menos parecidos, o simplemente de seguimiento. Sí. Lo que sí se mantiene de este plan, de lo que se venía haciendo anteriormente, es el diseño de los niveles educativos que ya tiene desarrollado el Ministerio de Educación de primero a sexto grado. El programa está diseñado para atender a población que no sabe leer y escribir en un primer nivel, y si terminan satisfactoriamente el proceso se les otorga un primer y segundo grado. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 6 de agosto de 2012. Saludos a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com, también por Canal 25 a las 9 de la noche, y nos escuchan por GD Radio del Grupo Dutrice. Iniciamos la semana reflexionando sobre la educación en El Salvador, especialmente sobre los esfuerzos por reducir el analfabetismo. El censo de 2007 precisó que el país tenía en ese momento 682.399 personas que no sabían leer ni escribir. Queremos ahora actualizar esas estadísticas a la luz del trabajo que realiza la cartera de Estado dedicada a ese objetivo. Hablaremos de los retos y desafíos y de perspectivas al cierre de los planes proyectados para 2014.
Nos acompaña en nuestros estudios Angélica Paniagua, ella es jefa del Departamento de Alfabetización del Ministerio de Educación y coordinadora del programa especial. Angélica, bienvenida, es un gusto. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio y hablar de este tema tan importante para el país. Perfecto, Angélica, para comenzar creo que es importante ubicar a nuestros cibernautas y televidentes un poco en el contexto, dar un poco de background que tenga que ver con lo que les mostró ese el censo de 2007, porque debo entender que entonces es como el instrumento más inmediato que tienen ustedes en términos estadísticos para plantearse los objetivos, trazarse las metas, ¿no? Sí. Pero hablar un poco entonces del censo en esa materia. Bueno, como tú bien decías, en el año